Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Ahora el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. Se los bendiga en esta tarde o noche, como quiera decir. Puede sentarse. Damos gracias al Señor. Nos da la oportunidad de estar en su casa nuevamente. Gloria a Dios. Amén. Gracias por subir un poquito. Me saluda el que esté al lado suyo. Salúdelo, salúdelo. Está guapo, diga. Como dice que diga que está guapo. Está guapa. Jessica, yo creo que decía felicidades. Amén. Ya, puede sentarse. Amén. Damos la bienvenida también a los que nos ven por ahí en el Facebook, los que están conectados. Bueno, estamos empezando un ciclo nuevo, ¿verdad? Estamos entrando terminamos el libro de los Hechos. ¿Alguien se recuerda cuántos meses tuvimos? 3 meses. Yo creo que como 4 meses, ¿no? Sí, 4. Posiblemente un poquito más. Pero ¿sabe qué? Yo creo que todavía fue como corto el tiempo. No fue tan largo, tan extensivo, porque son, ¿qué? 27 capítulos, ¿no? 28 capítulos. 28. Wow. Un montón de información que, ¿verdad? Tampoco nos metimos tan adentro, pero muy bueno. Yo quedé realmente muy conforme, ¿verdad? Con todas las clases que se dieron. Y estamos entonces a punto. La semana pasada estuvimos haciendo un recuento y una introducción a lo que son las cartas de Pablo. Y vimos, ¿verdad?, la parte histórica, el contexto histórico de donde Pablo escribió, y vimos un montón de información que yo creo que a todos nos ayudó un poquito a entender para dónde vamos, ¿verdad? Dónde Pablo estaba parado cuando empieza a dirigir estos mensajes y estas cartas a las iglesias, cómo eran llevadas, cómo eran leídas, ¿verdad? Aprendimos harto, ¿verdad que aprendimos harto la semana pasada? Amén. Bueno, vamos a seguir aprendiendo hoy día. Tenemos a la maestra ya preparada. ¿Verdad que está preparada? Amén. Amén. Entonces, nuestra hermana Maritza, vamos a entrar a la primera de Tesalonicenses. ¡Wow! Es una cátedra de buenas vibras esta carta de Pablo.
Así que vamos, ¿verdad? La hermana yo sé que viene muy preparadita. Así que Maritza, vamos a hacer una oración juntitos aquí para que Amén. Dios te ayude. Yo sé que está en la mano del Señor. Extienda su mano hacia ti, Padre. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos para aprender más de ti y acercarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Más a ti, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Maritza, Señor. Gracias por este proceso, Señor, que tú la has tenido, Señor, enseñándole tu palabra, Señor, preparándola, adiestrándola, Señor. En gran memoria todo lo que ella estudió, todo lo que ella se preparó, Señor, pero que no sea su conocimiento, sino que sea tu Espíritu Santo guiándola y llenando su boca, Señor, para que ella pueda entregar lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios la bendiga, sierva. Esta agüita es suya. Ups. Esta agüita quita los nervios, así que tome agüita. Necesito 2 botellas. Está. ¿Prendió? Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Estrenando micrófono. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Me Dios. quita los nervios, me lo ven más. Dios me lo bendiga. Amén. Pues como dijo el pastor, pues empezamos con las cartas de Pablo. En esta ocasión pues empezamos con la carta de primera de Tesalonicenses. Bueno, como ya hemos orado, pues vamos a ir directamente. Me un poquito ahí para ilustrar lo que era la antigua Tesalónica. Ya un breve contexto histórico sobre Tesalónica y la nueva Salónica, con un muro antiguo que cubre un poco de la ciudad. Pues para que se hagan una idea, es hermosa, ¿verdad? Ok, un breve contexto histórico. Tesalónica estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Esto le dio mucho auge debido a su ubicación geográfica, estratégica, para el comercio, la política, era un puerto muy importante, también pasaba un camino muy importante, y esto se fijó el apóstol Pablo, que dio ahí un cuartel general para la distribución del evangelio, y que más adelante lo logró, guiado siempre por el Espíritu Santo. Antes del Imperio Romano, Tesalónica estaba bajo el dominio del Imperio griego. Pero los romanos tenían la costumbre de que cada vez que conquistaban una ciudad, no intentaban cambiar sus costumbres, sus tradiciones, sino que más bien se adaptaban a ellas. Y es así que Roma adoptó muchísimas costumbres griegas, entre ellos los dioses, y de ahí la gran cantidad de dioses que ellos tenían y una tremenda idolatría que había en ese entonces por este motivo. Su nombre es Tesalónica, brevemente. Tesalónica debe el nombre a la esposa de uno de los 4 generales que tuvo el gran Alejandro Magno, yo creo que le suena el nombre. Su esposa era medio hermana de Alejandro Magno y en honor a ella le dio el nombre suyo, que era el mismo nombre, Tesalónica. Fue instaurada por Pablo, la iglesia, por Pablo y Silas. Recuerden que esto fue en el segundo viaje. Pablo y Bernabé fueron el primero, pero se disgustaron por Marcos, ustedes ya conocen esa historia, y pues esta vez eligió a Silas para hacer el segundo viaje. ¿Okay? Así que los que conocemos a Dios también nos enfadamos, pero es por una buena cosa. Y Dios a veces usa esas cosas. Para mí, siempre para que su propósito sea cumplido. Aunque está casi al final de la Biblia, la ubicación del libro, el libro casi al final de la Biblia, pero eso no significa de que fue escrita después de varias cartas, sino que es la primera carta que el apóstol Pablo escribió, desde Corintio. Vamos a ir viendo qué es lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Debido a la persecución que tuvo, el apóstol solamente permaneció 3 Shabbats, o sea 3 semanas.
pero que le dio para muchísimo, que vamos a ir viendo cómo con su predicación logró que el pueblo de Tesalónica llegara a ser un ejemplo para los demás. En 3 semanas. Pensaba yo mientras estudiaba y llegó hasta Apocalipsis. Me faltó un poquito, pero tuve que volver a completar esa pequeña enseñanza. ¿Por qué lo dejo? Ahora lo vamos a ver. Como llegó a Corinto, vamos ¿me puedes poner, por favor, el mapita? Sí. Como ya hemos estudiado en el libro de Hechos, todo el contexto histórico de Tesalónica está en el capítulo 17 y 18, así que les va a sonar muchísimo. Le doy gracias al Señor que Kevin tuvo la idea de empezar por el libro de Hechos, y cuando estudiaba Tesalónica me hizo tanto sentido de haber empezado por ahí, porque todo me cuadraba, porque esto estaba pasando. Cuando Pablo escribió esto estaba sucediendo. ¿Sí? Y espero que igual a ustedes les llegue ese recuerdo y puedan encajar, porque qué bonito que se encaja la palabra de Dios con un conocimiento previo al conocimiento actual. Y así se va creciendo. Entonces, recordemos que Pablo entró a Tesalónica, aunque tuvo oposición. Hechos 17:4 nos dice que creyeron muchos judíos, pocos, pero bastantes griegos y muchas mujeres de influencia, ¿sí? En Tesalónica. Entonces, Pablo, recuerdan ustedes que se levantó un alboroto en Tesalónica, que buscaron ociosos y más personas que estaban en contra de lo que predicaba Pablo, y al ver ese tremendo alboroto que se formó, tuvo Pablo que salir corriendo y dejó a Silas y Timoteo en Tesalónica. Luego él pasó a Atenas, ¿recuerdan que tuvimos esa clase? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Yo creo que debemos recordar esas cosas porque es importante que vayamos encajando la historia. Pues para que se ilustren un poquito más, léanse el 17 y 18, vuelvan a repasar. Es bien importante que tengamos claro estas cosas. Y cuando pasó luego por Atenas, bajando, y recuerdan que en Atenas predicó al Dios no conocido, con todos los filósofos, ¿sí? Se les va haciendo idea, ¿verdad? Y luego pasó a Corinto, donde se compungió tanto su corazón de ver tanta idolatría, que yo creo que quiso desistir, pero tuvo una visión en la noche y el Señor se le apareció. ¿Recuerdan eso? Y le dijo: Pablo, no temas, estoy contigo, no te vayas de aquí aunque veas todo esto, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Recuerdan eso que le dijo? Muy bien. Ok, el versículo ese es lo que les estaba comentando, que algunos celosos, el 17:5 está ese, algunos celosos, entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón donde estaba hospedado Pablo e intentaban sacarlos más fuerte. Eso fue lo que pasó y eso fue el motivo por que Pablo tuvo que huir inmediatamente. Mire, y desde aquí nos traen enseñanzas bien bonitas, porque esto me enseña de que yo no me debo de quedar al lado del peligro. En cuanto Pablo pudo huir, le llegó la noticia y escapó, y él así huía. ¿Sí? O sea, que no provoque situaciones de peligro para su vida. Hasta que Dios, cuando se está guiado por el Espíritu Santo, Dios mismo le confirma. ¿Sí? Y en este caso Pablo andaba lleno del Espíritu Santo. Y eso era la guianza que él tenía. Para empezar, bueno, que ya miramos este versículo, quiero decirles que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Me puedes poner el slide, por favor? Para corregir,
Desarrollo, capítulo 1, verso 1. Voy a ir muy rápido porque, como dijo el pastor, el hermano Kevin nos dio muchísima información sobre esta carta. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Recuerdan que nos explicó de que Pablo no andaba solo. Pablo siempre tenía su equipo. Y cada vez que él se sentía solo, mandaba cartas: vengan, por favor, apresúrense en venir. Ese era Pablo. Pero siempre se rodeaba de gente, de este tipo de gente, como de Silvano y Timoteo, que eran apoyo para él, un gran apoyo. En Dios Padre y el Señor Jesucristo, en Dios Padre, tengan mucho cuidado, estos saludos que Pablo hace, este es el saludo de Pablo, es la misma tónica que Pablo va a utilizar a lo largo de sus cartas. ¿Sí? Y por eso es que se reconoce que son escritas por Pablo, porque tienen la misma tonalidad, por decirlo. Tienen como un guión marcado. Y él siempre menciona esto. Dice, el Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Dios Padre? Porque Dios Padre es el proveedor. Y en el Señor Jesucristo, porque Él es el objeto de la provisión. ¿Ok? Entonces, continuamos. Engloba el saludo diciendo gracia y paz. Gracia a los gentiles, porque por gracia somos salvos. Esos somos nosotros. Y paz o shalom a los judíos. ¿Sí? Este es un saludo que le engloba a todos. Es una cosa tan hermosa las cartas de Pablo, porque si se podría explicar frase por frase, cada cosa tiene una enseñanza tan bonita. Vamos al siguiente, Tesalonicenses. Dice, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. Acuérdense de esa palabra, sin cesar. Pablo la repite muchísimo. Mucho la repite Pablo. Acordándonos sin cesar delante de Dios, o sea, es decir, orando sin cesar delante de Dios, nuestro Padre. ¿Sí? Mira, esa es otra carta de presentación del apóstol Pablo, por decirlo así. La vida de oración que él tenía. Me encanta esta carta que empieza con una oración, dándole gracias a Dios por ellos, por los de Tesalónica. ¿Sí? O sea que la enseñanza es que nosotros debemos orar por obras que se están levantando. Y sin cesar. No encuentro todavía un versículo que diga, no, espérate un poquito, a ver, que Dios te dice y luego continúas orando. No, es sin cesar. La palabra lo repite una y otra vez, especialmente Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo estaba agradecido con Dios, dándole gracias en oración sin cesar? Primero, por la fe de ellos. Verso 4, perdón. No, 3 estamos. Acordándonos sin cesar ante Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por la fe? Porque aunque ellos no vieron, creyeron en el Señor Jesucristo. Creyeron en lo que Pablo les dijo. ¿Qué es la fe? En la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo exaltaba eso de los tesalonicenses. Y la fe se traduce en obras de amor. Porque sin fe, o sea, uno se obra por fe. ¿Por qué oras? Por fe, porque sabes que Dios te va a responder algo. Amén. Amén. ¿Sí? Porque oras por un enfermo, porque sabes que Dios lo va
Cristo. En la venida de Cristo, y eso estaba esperanzando también la iglesia de Tesalónica, en la venida de Cristo, porque Pablo les había hablado de eso. Y entonces Pablo resalta estos atributos, por decirlo así, de los tesalonicenses, de su fe, de la esperanza, de la fe, del amor que tenían ellos, entre ellos, de la esperanza que los hacía constantes a la espera del Señor Jesucristo. Amén. Miren qué bonito eso. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder. El poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, como fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Es decir, el evangelio no solamente les llegó con palabras. Eso me hace entender que no es solamente conocer la palabra, sino tener el Espíritu Santo, que es el que hace discernir esa palabra. Amén. Yo siempre digo, a Dios no lo podemos separar. Dios tiene que operar en nosotros Gloria a en Dios. sus tres fases que nosotros conocemos. Amén. ¿Ok? Entonces el Evangelio no solamente les llegó en palabra, en conocimiento, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y entonces aquí Pablo les hace como un resumen. ¿Cómo fue él con ellos? Y dice Pablo aquí, en el 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Ahí la necesidad de no solamente el conocimiento de la palabra, porque esta gente estaba en plena tribulación, Gloria a Dios. pero sin embargo no se detuvo de continuar explicando y llevando las buenas nuevas de salvación del Evangelio a todo el mundo. Y es claro que Pablo halagaba de ellos y les decía, pues nosotros somos conocedores de su fe, y no solamente aquí, sino que han ido a Acaya, a Macedonia y a todos por ahí, que ya no hay necesidad de que nosotros vayamos, porque ustedes ya lo han dicho todo. Ojalá un día nosotros podamos invitar a la iglesia de Dios. Aleluya. Esta era la iglesia de Tesalónica. Entonces, como Pablo recorría los pueblos, se dio cuenta de que ya no era necesidad de ir a predicar, porque ya los de Tesalónica han hecho el trabajo que estaba haciendo Pablo. ¿Sí? Qué bonito eso. Y qué buen testimonio de los de Tesalónica para Pablo, y que él se enteró del trabajo que estaban haciendo, del trabajo de amor, de esa obra de amor, de fe, en la esperanza constante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza también. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera es el juicio que vendrá al final de los tiempos. Entonces, sigamos en el versículo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta en vano, pues sabéis por qué, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, y ahí es cuando yo les digo que es tan importante haber empezado por hechos. ¿Qué estaba pasando en Filipos? En Filipos. ¿Recuerdan qué estaba pasando en Filipos? Que Pablo y Silas subían a la hora tercera, ¿a dónde? Al templo, a la oración, y se encontraron con una denominación. Y ellos los liberaron de eso, y tremendo problema, que les llevaron a la cárcel, siendo azotados. Todas esas cosas estaba pasando Pablo. Pero sin embargo se da ese tiempo de escribir estas cartas
animando a las iglesias, en este caso Tesalónica. Eso es lo que estaba pasando en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y ahí es importante el Espíritu Santo, porque ese es el que nos anima a seguir en medio de la tribulación, en medio de la oposición. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según nosotros fuimos aprobados por Dios. O sea que primeramente ellos fueron aprobados por Dios y dice, se nos ha confiado a nosotros el Evangelio. Y nosotros los llevamos a ustedes tal cual nos confiaron el Evangelio, sin palabras lisonjeras, es decir, sin palabras aduladoras, sin palabras que quiero solamente agradar, decir cosas bonitas. No, Pablo les llevó como es la palabra y los exhortó. Entonces, sin avaricia, o sea, sin afán de deseo desordenado de poseer riquezas. Y los exhortó. Siempre escuchamos la palabra exhortar, pero a lo mejor no tengamos muy clara la definición. Si quieren anotarlo, les voy a dar algunos sinónimos de la palabra exhortar. Y es convocar, acercarse, en el sentido de asistir, pedir, amonestar, consolar, alentar, charlar persuasivamente, reprender. O sea que no los estaba adulando ni diciéndole cosas que ellos querían solamente escuchar, lo que les agradaba. No, todas esas cosas se hacía en su enseñanza. Reprender, instruir, conciliar o reconciliar y suplicar. Y miren cuántas cosas, siempre hablamos de la palabra de exhortar, pero a veces no la tenemos tan claro cuál es el significado. Eso significa exhortar. Hoy en día se necesita sermones que nos exhorten. La iglesia necesita ser exhortada, ¿sí? Sin palabras lisonjeras, sin avaricia, sin ánimo de buscar beneficio propio. Lamentablemente, el Evangelio se está dañando. Y es por eso que nosotros debemos acogernos a esta palabra y seguir estos ejemplos. Por eso les leí anteriormente que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén. ¿Okay? Nos quedamos. Y algo que recalca también Pablo, recordándoles cómo fue ellos. Les hace un resumen de cómo fueron ellos con los de Tesalonicenses. Dice, ni buscamos gloria de los hombres. El Evangelio tiene que predicarse como es. No para buscar alabanza, no para quedar bien. No, el Evangelio tiene que producir arrepentimiento a la gente. Eso tiene que producir. Dice, ni de nosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstolos de Jesucristo. ¿Ok? O sea que ellos trabajaban tanto. Y esto recalca Pablo varias veces, hay que tomarlo en cuenta esto, él recalca varias veces. Y dice que aunque él tenía derecho a hacer carga para ellos, a que ellos le den algo a él, pero él siempre le dijo que él ha trabajado día y noche, y que visitaba a los hermanos de Tesalónica, a todos, a consolarlos, a animarlos. Aparte trabajaba porque no quería hacer cargo para la iglesia. Aunque, dice él mismo, yo pude haberle hecho, porque yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Pero dice él que no quiso hacer eso, que más bien los amó, como una novicia abraza con ternura a sus hijos, lo dice él. Habla con tanto cariño de los de Tesalónica. Y un versículo que me gusta tanto, el versículo que me gusta tanto de las palabras de cariño que les da. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido
entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Recuerdan que buscábamos paralelismos entre Pablo y Jesús? Pues este es otro. Porque habéis llegado a ser muy queridos, muy amados para Pablo. Y pese a que Pablo estaba pasando mal en Corintios, si a él estaba en su mente acordándose de ellos. O sea, esto le dice que un misionero, después de su obra, no termina cuando sale de ese lugar. Continúa. ¿Qué haciendo? Orando sin cesar. Para que esa obra se levante, para que esos hermanos se afirmen en la fe, en el amor y en la esperanza. Y como les digo, una obra que se está levantando es igual una persona que se está levantando, que el Señor ha usado a usted para salvar esa alma. Pues ore por esa alma. Es una responsabilidad espiritual de que nosotros oremos sin cesar. Les vuelvo a decir otra vez, yo me encuentro un versículo en la Biblia que dice: espera que el Señor te conteste y luego sigas orando. No, orar sin cesar. Y Pablo lo recalca una y otra vez. Le recuerda el trabajo que ellos tuvieron, porque nuevamente les dice: porque os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, y vosotros sois testigos. Seguimos. Pablo sigue haciéndoles un recuento de su visita en Tesalónica. Por lo cual dice: nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios, lo oísteis de vosotros, la recibisteis como palabra de hombre. Estoy en el verso 13 del capítulo 2. La cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, es decir, los de Tesalónica, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Están en Judea. Pues habéis padecido lo mismo que nosotros padecimos. Es decir, sus propios paisanos los están atacando. Nosotros también sufrimos eso. Los judíos también nos han atacado y mataron a Jesús. Los propios judíos compartían ese padecimiento, compartían esa tribulación. Seguimos. Y todo esto impedía para que la salvación llegara a salvar a otras almas. Y esto dice que trae no la quiero parafrasear, dice que caerá sobre ellos ira hasta el extremo. No seamos piedra de tropiezo para que una persona venga a los pies de Cristo. Tengamos mucho cuidado en eso. Okay. Y Pablo empieza ahora también a decirles, a seguirles declarando su amor e interés que él tiene por los de Tesalónica, que los extraña, que ha querido ir varias veces, pero que Satanás se lo ha impedido, lo ha estorbado. El 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que se gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, porque qué orgulloso se sentía Pablo de Tesalónica. Le decía: vosotros sois mi trofeo, vosotros sois lo que yo voy a presentar cuando el Señor venga por nosotros, vosotros sois mi gozo. Así alababa Pablo a los de Tesalónica. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, les decía. Y como no pudo soportar más las gracias
a verlo, pues mandó a Timoteo con una carta para interesarse cómo ellos estaban llevando la fe en medio de tanta tribulación. Estaba tan interesado en ir él, pero no pudo. Pero mandó a Timoteo para que se interesara cómo están. Le interesaba saber si su vida a ellos no ha sido en vano. Quería conocer si su fe se mantenía aún intacta con ellos. Tanto era su deseo, su amor por saber de ellos. Pero la respuesta que recibe Pablo es tan alentadora. Dice en el 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor y que siempre nos recordas con cariño, así como nosotros también lo recordamos con cariño y deseando verlos. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, eso fue un aliciente para Pablo el saber que las tribulaciones, la persecución no los apartaron de la fe. A pesar de que Pablo también estaba pasando aflicciones, esa noticia lo reconfortó, lo animó. Miren que la fe de otros puede animar a otros. Qué bonito eso. ¿Ok? El 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Señor? Y nuevamente Pablo recalca, orando. El versículo 3 es una transición o una introducción, vamos a decirlo, a la siguiente parte. Empieza con una oración y hay esa transición, empieza que se hace otra oración para empezar con la segunda carta y siempre es oración. Me encanta esto. Orando de noche y de día. Capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Miren qué bonito. Y termina Pablo, no termina. Voy a ir terminando yo. En el 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os hará crecer en la abundancia de amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debe mantenerse la iglesia. Amén. Sí. Guardados, separados. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Esa es la esperanza nuestra. Que a pesar de que estemos viviendo en tribulación, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Yo cuando tengo un problema, yo digo, Señor, yo sé que esto no va a durar. Gloria a Dios. Porque si el problema persiste en largo, tú vas a venir antes. Aleluya. Y si no, usted mismo va a dar solución Amén. y ayuda. Entonces, ¿cuál ha sido entonces el propósito de esta carta de Tesalonicenses de Pablo? Es una celebración de fidelidad de los tesalonicenses a Jesús. Pablo celebra gozoso, se goza en cómo ellos se han mantenido fieles al Señor a pesar de la tribulación, de la persecución. Pero también es un
reto a seguir creciendo y seguir separándose hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Recuerden esa palabra. Ese es el propósito de Pablo. Y para terminar, les quería decir que así como Pablo fue un gran testimonio para los tesalonicenses que llegaron a imitarlo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay ojos que nos miran. Y qué vergüenza avergonzar el Evangelio. Wow, muy feo que vean. Y es cristiano. No. Tengamos mucho cuidado de guardar nuestro testimonio. Y sobre todo a los ojos de las personas que no conocen de Cristo. Hablar del Evangelio tal cual es. No tengamos temor de que la gente se va a enfadar, se va a ir. No, porque no es palabra suya, es palabra de Dios. Amén. Y si no hace efecto en ese momento, lo va a hacer, porque la palabra ya se queda aquí y aquí. No regresa vacío. No tenga miedo, hable del Evangelio tal cual nos enseña la palabra. Me acuerdo en una ocasión que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, tú estás hablando muy fuerte, la gente se va a ir. Y él les dijo: oh, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces, ¿por qué tapar? ¿Por qué solamente hablar las cosas bonitas que nos agradan? No, hay que exhortar en todo el sentido de la palabra, que es exhortación. Y orar sin cesar, por las obras que se levantan, por los nuevos convertidos, por los que recién reciben el Evangelio. Como les decía antes, y lo vuelvo a decir otra vez, yo todavía no leo un versículo que aún está, y espero una semana, 2 semanas, y luego retomar la oración. No, la recomendación de Pablo es orar sin cesar, noche y día, haciendo oración. Eso es lo que él hacía por los de Tesalónica, y miren los resultados. Porque Pablo sembró, y él mismo dice: Apolo regó, pero que da el crecimiento. Entonces no es que yo voy a estar ahí paradito en la obra a ver cómo sigue. No, doble rodillas, ore por esa obra, ore por esa persona que usted llevó al Evangelio y aceptó a Cristo. Es su responsabilidad espiritual. Mi hermano, y me gustaría que me pusiera para finalizar Hebreos 1:2. En cuanto a lo que les decía, de esperar contestación del Señor, no, el Señor le habló. En Hebreos 1 y 2 dice que el Señor ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por medio de nuestros padres, por medio de los profetas en la antigüedad. Ahora nos habla el Señor Jesucristo a través de su palabra. Si usted tiene un problema, recurra a esto. Aquí están todas las respuestas que necesitamos. No diga: es que no sé qué va a decir el Señor. Si usted tiene un problema, consulte la Biblia. ¿Qué me dice la palabra de Dios de acuerdo a lo que yo estoy pasando, viviendo? Y aquí está la respuesta. Así que ore sin cesar. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a preparar un micrófono. Ok, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿verdad? Un ratito aquí para hacer comentarios. Ok, entiendo que es una parte, ¿verdad? Falta la otra parte de... Está dividida la carta en dos partes. Ok. Expuesto la primera parte. Ok, respecto a lo que solamente se leyó hoy día y de todos los comentarios que se hicieron, preguntas, dudas, comentarios. La idea de estos estudios es esto, que nosotros, ¿verdad?, vayamos metiéndonos un poquito también y vayamos tomando notas. Yo espero que hayan tomado notas, ¿no? Amén. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?
¿A alguien le llamó la atención algo que a lo mejor hoy día usted leyó este capítulo más detenidamente que otras veces? A mí me llamó la atención algo bien particular en los primeros 3 versículos. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, cuando se refiere a Dios, se refiere como el Dios Padre. Le dice el Dios Padre. Luego dice al Padre nuestro. Y luego otra vez le dice al Dios Padre. La hermana comenzó leyendo Hechos 17, por ahí, 4, ¿verdad? Y vimos que había un problemita ahí con los judíos, ¿no? Habían creído varios, muchos habían creído, pero habían otros judíos que se habían como levantado. En Tesalónica no solamente estaban los gentiles, los griegos, sino que era un grande grupo de judíos. ¿Quién era el padre para los judíos? Que no habían sido todavía evangelizados. ¿Quién era el padre? Abraham. Pablo directamente le quiere dar una enseñanza. Y si usted sigue leyendo, mire, en el versículo 3, como dos veces más o 3 veces más, otra vez, cada vez que se refiere a Dios, le dice el Dios Padre. Pablo quería que el pueblo judío, los judíos, conocieran al Dios como el Padre. Usted sabe que los judíos ni el nombre de Dios lo nombraban, porque veían un ser inalcanzable, muy lejos de ellos, muy lejos de ellos. Entonces, lo que Pablo quería era presentarle a un Dios vivo, un Dios que estaba entre medio de ellos. Eso es lo que Pablo también quería demostrarle a los judíos que estaban en esa área. Por eso él enfatiza en varios capítulos, varios versículos. Y el Dios Padre, y nuestro Padre Dios. Por eso lo nombra de esa forma. Querían que los judíos vieran que Abraham no es el Padre. Sí, el Padre de la fe, en parte, él, por medio de él, ¿verdad? Dios les dio la promesa que venía para ellos y un montón de cosas. Pero ellos, Pablo, el fondo, es decir, lo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que Pablo quería que los judíos también vieran, se acercaran un poquito a Dios, como su papá, ¿verdad? Por eso Pablo por ahí hasta padre, ¿verdad? Lo nombra papito y le nombra, ¿verdad? Así como dice, tiernamente, ¿verdad? Cariñosamente, los trata siempre de acercarnos un poquito a Dios, porque el judío siempre miró a Dios muy lejos, muy retirado de ellos, ¿verdad? Solo ese es un dato bien importante que está ahí entre medio por ahí. Amén. Yo al pastor lo veo con ganas de... Vamos, pastor. No, es que era muy revolucionario hablar de paternidad en ese contexto, porque pues al fin y al cabo pues era presentar a Dios en una figura paterna, no era, de hecho podemos recordar el conflicto que hay en Juan capítulo 8 con el tema de la paternidad, precisamente nosotros somos hijos de Abraham, no, Dios es nuestro Padre, y había un enredo en la paternidad y el Señor Jesús les pone en su punto y les dice, ustedes no son hijos de Abraham, hijos de Dios, vuestro padre es el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces hablar de paternidad en ese contexto no era, porque los judíos no le veían de esa forma a Dios como Padre. Sí, el Dios todopoderoso es el Dios inalcanzable, como usted bien lo expresa, pastor. Entonces era muy revolucionario y que le introdujera esa relación paternal. Wow, era reventarles literalmente la cabeza y la tradición a ellos. Y a mí personalmente, hermana, gracias por su exposición muy linda, muy edificante. Me llama mucho la atención porque indiscutiblemente una carta como la de Tesalónica, que es una iglesia sufrida realmente, una iglesia en tribulación, pero que Pablo siempre elogió por ser una iglesia tan amorosa. Sin embargo, finaliza diciéndoles que deben de crecer en el amor. Y aunque tenían unos rasgos visibles de amor hacia los demás, Pablo les exhorta a que debían crecer y seguir creciendo en amor. Y eso es indiscutible.
hay que amar y siempre esforzarnos en extender este amor precioso del Señor Jesús. Amén. Y entendiéndolo un poquito más, cuando Jesucristo llama a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice, cuando oréis, ¿verdad? Que la hermana enfatizó harto en la enseñanza de Pablo, no hagan oraciones repetitivas como las hacen todos, sino que empiecen la oración de esta forma. ¿Y cómo empieza la oración? Ahí va a llegar yo. Correcto. ¿Y por qué no se usa? Y se dan cuenta de cómo Jesucristo también adquiere lo mismo traer al Padre, ¿verdad? Y por eso también el nombre, cuando, ¿verdad?, está profetizado. Dios con nosotros, el Padre con nosotros, porque el Padre iba a estar ahí, el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces todo eso llevaba un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de enseñanza, ¿ok? Son un buen punto en ese aspecto. Amén. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta que le haya sobre algo que le llamó la atención a usted? Usted no raya la Biblia, no marca la Biblia cuando va leyendo. Ay, pastor, que me costó $80 la Biblia. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una. Hermano. Sí, que Luis. ¿Por qué en la iglesia a veces se hace tan difícil tocar el tema como el Padre Nuestro? Orar esa oración que Él fue la oración que dejó encomendada, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, te llaman el reino de los cielos. Y no lo usamos, la dejamos a un ladito ahí. Aunque dice que cuando entres a tu aposento, pide a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Sí, entiendo esto, que es privado, ¿verdad? Y Él nos recompensa, esa es la oración secreta que tenemos intimidad con Él. Pero no hacemos la oración que Él encomendó, nos vamos por otro lado, por eso dice, no hagas vanas repeticiones como los gentiles, que están en las esquinas para ser vistos, ¿verdad? Y que me explicaran más a fondo por qué no se predica el Padre Nuestro, no se ora en el Padre Nuestro. Bueno, primero porque caeríamos en lo mismo que Jesucristo está diciendo, en una buena repetición, ¿verdad? Si nosotros acostumbráramos a orar el Padre Nuestro y lo recitáramos, yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Porque a lo mejor lo aprendimos de chiquitito, nos enseñaron. Entonces, ¿qué pasaría si lo repitiéramos? Caemos en lo que Jesucristo nos está enseñando. No hagáis vanas repeticiones. Él nos está diciendo, hagan esta oración, no repitan. Él está enseñando un modelo de oración, la cual incluye, es decir, si nosotros la dividimos, ¿verdad?, en tres partes, ¿verdad? Es primero acción de gracias, ¿verdad? De adoración primeramente a Dios, de cómo nosotros debemos llegar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado viene la parte de oración, donde nosotros llegamos con respeto delante de Dios, ¿verdad? Y de esa forma Jesucristo nos enseñó. Y después se va dividiendo por partes. Hay una parte personal, hay una parte comunitaria, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los, ¿verdad? Es que tenemos que entrar en eso, pero no es solamente, perdóname porque yo ofendí al hermano. ¿Usted cree que usted está perdonado por Dios porque yo ofendí al hermano? Y usted le dijo al Señor, perdóname. ¿Usted cree que está perdonado? ¿Usted cree que yo estoy perdonado si yo le digo al Señor, yo le falté el respeto? Yo le falté el respeto al hermano de Badán. Señor, perdóname porque le falté el respeto al hermano de Badán. ¿Estoy perdonado? No. ¿O tengo que llegar a donde Badán y decirle, Badán, perdóname? Sí, Ok, entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar a nosotros? porque Él dice que lo que haces en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Porque si nosotros no le pedimos perdón a nuestro hermano aquí se queda. Y si le pedimos perdón,
queda todo desatado aquí, tenemos libertad. Por eso mismo, la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración que a nosotros nos llama también a una acción, ¿verdad? Sí. A hacer algo. Sí, no quiero entrar más a fondo de este tema, no, porque es verdad, porque se más claro. Bueno, pero por eso no es algo repetitivo dentro de las iglesias. No, sino que haríamos lo mismo. Si imagínate todo lo mismo. Porque en el 13 dice, no los metas en tentación. Nos está diciendo que nos apartemos del mal. Por eso ya la parte personal, eso es lo que yo decía. Es que por eso es que se divide en partes, ¿verdad? Ya no estamos saliendo del tema, pero... sí, yo entiendo, porque los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Entonces dice. Claro, pero por lo mismo le dicen, no hagan vanas repeticiones, entonces no sería vano lo mismo, si hacemos el Padre Nuestro. Ok, pero podemos entrar ahí cuando entremos a Mateo. Una aportación personal, o sea, no está mal que lo vemos. Si usted siente en su corazón hacerlo, hágalo. Correcto. Siempre y cuando con discernimiento del Espíritu Santo que no caiga en las vanas repeticiones. Así es. Porque el Padre Nuestro es una oración completísima. Ahí está. Y bueno, les invito a una oración que ahí se ora mucho el Padre Nuestro. De acuerdo. De acuerdo. Sí, o sea que si no oramos. Da resultados, da resultados. Amén. Gracias por ese aporte. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, hermano Mario, los maestros por allá, hermana Sandy. Me llama la atención en el 3:13 donde dice que se han afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Señor para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, un punto que me dice, ¿no?, que como dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Y nos manda, si queremos irnos por el Señor Jesucristo, pues su iglesia tiene que ser santificada, santificarnos cada día nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios. Solamente. Sí, ahí Pablo va acercando un poquito a la iglesia tesalónica para después bombardeando, ¿verdad?, con la segunda venida de Cristo, porque honestamente esta es la parte hermosa del mensaje que le manda en la carta, ¿no? Recordándoles o enseñándoles que la venida del Señor está cerca y le da instrucciones claras de cómo va a ser y un montón de cosas, y es bonito esa parte. Pero recién le está preparando el terreno ahí con esos versículos, ¿verdad? Hermano Mario. Bien, algo que me llamó la atención es de que ellos están pasando por persecución, pero le dicen que no están solos. Pablo está orando por ellos y también está el Espíritu Santo con ellos. Entonces le dice, ustedes no están solos. Entonces igual nos pasa a nosotros estamos pasando lo que estamos pasando, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pero le vamos a hacer la pregunta a la maestra. Porque en el capítulo 2, versículo 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, ¿verdad? Pablo que quería llegar hasta allá, ¿no? Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, él trató de ir varias veces. Él trató de llegar a Tesalónica y no pudo llegar, porque dice que Satanás lo estorbaba. Ok, ¿tenemos algún indicio de qué pasaba? Porque muchas veces vimos que hasta el Espíritu le estorbaba y le decía que no fueran, ¿no? Pero ahora Satanás se le estaba... Recuerden que Pablo estaba pasando tribulación, eso no es obra del Señor. Entonces, esto es deduciendo de lo que dice la Escritura, que estaba pasando en gran certidumbre, me parece que dice cuando le llegó la noticia de Timoteo, estaba pasando gran necesidad y aflicción. Entonces esas cosas son obras del enemigo. Que pudo haber sido que lo explica de esa manera, que Satanás le ha impedido ir o le ha estorbado por las situaciones que le estaban pasando. Acuérdense que, por ejemplo, el alboroto de Tesalónica, él no podía volver, porque él dejó ahí a ellos y él se fue.
fue, porque si él volvía, pues seguro que a lo mejor lo echaban ahí. Pero entonces yo pienso que eran todas esas aflicciones, esas tribulaciones que estaban pasando. Porque es que en ningún pueblo lo recibieron bien. En todos los pueblos era mal visto y perseguido y tenía que salir huyendo. Y ya no podía regresar. Sí, por eso era que él tenía tantas ganas de ir, porque él sabía que ellos estaban sufriendo. Tenía deseos de verlos, de saber de qué pasó con ellos. En una parte dice que el tentador, en el 5, dice, por lo cual también yo no puedo soportar más, envié informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Sí, sí. Bueno, no dice específicamente qué es lo que el enemigo estaba haciendo para que Pablo no llegara, pero acordémonos que en las cartas de Pablo nunca se nos dice el problema, nunca se nos dice qué estaba aconteciendo, sino Pablo nos da la respuesta, mas no nos dice el problema. Entonces, en este caso es lo mismo. Nos dice ¿cuál fue la solución de Pablo en este caso? Mandó a Timoteo. Él no pudo ir, no sabemos qué fue lo que el enemigo impidió o cómo lo hizo, pero sabemos qué hizo. Y la solución fue mandar a Timoteo. Entonces, bueno, el enemigo pues obra, ustedes saben, ¿no? De muchas maneras, entonces no sabemos qué era, pero la solución fue mandar a Timoteo. Sí. ¿Sabe por qué la pregunta? La pregunta también es un poquito capciosa, porque acuérdense que dentro del mismo equipo que Pablo tenía, de mucha gente que trabajaba con él, se le levantaban. Gente que estaba en su equipo. Gente que trabajaba con él, ¿verdad? Y le imposibilitaban hacer cosas, ¿verdad? Y claro, él tenía otros que trabajaban. Le envió a este porque este otro me falló. A este otro lo tuve que sacar, a este otro tuve que hacer esto porque me defraudó, ¿verdad? Y da incluso los nombres de las personas de los colaboradores que él tenía, ¿verdad? So, de esa forma el enemigo se le levantaba a Pablo también, no solamente por las circunstancias, ¿verdad? Alrededor, sino que también por la gente que trabajaba con él en su equipo. ¿Pastor? Y no olvidemos que la misma palabra Satanás en el original es adversario. El enemigo es el adversario y ha sido siempre el adversario de la iglesia. Y toda oposición, toda persecución, todo levantamiento, como dice el pastor, todo obstáculo, toda prisión, era el adversario, porque el enemigo siempre ha actuado como adversario de la iglesia, tratando de frenar o de crear el estancamiento, el crecimiento de la iglesia, y de esa forma es que de alguna manera lo describe. Y sí que hubo cierta oposición, pero poderoso es Dios siempre para valerse de tantos medios y de tantas formas para que el evangelio siguiera extendiéndose y su nombre fuera glorificado. Y aparte de que el enemigo usa lo que estaba diciendo el pastor, usa también a gente, incluso nosotros también podemos ser usados para, como dice en el versículo 2:16, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, los míos sobre ellos la ira hasta el cielo. O sea que podemos también ser usados, tener mucho cuidado. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Comentarios? Ok, listo para el próximo viernes para la otra jornada, ¿no? Amén. Ok, amén. Muchas gracias, hermana Maritza. Dios te bendiga. Rolando. ¿Quién es Rolando? ¿Ah? Orar por Rolando, que tuvo un accidente en la mano. Okay. Amén. Póngase de pie, oramos. Vamos a hacer oración por esta petición, y si hay alguna otra petición, aprovecho y ponerla ahí antes de pasar a los anuncios. Amén. Nos despedimos de los hermanos que están conectados.
estamos en Facebook, los que lo vean después, que Dios me los bendiga. Los esperamos el domingo a las 2 de la tarde.